distribución continua, vamos a desarrollar algunos modelos. Y los modelos que vamos a desarrollar son la distribución normal, la distribución T-de-Student, la distribución F y la distribución chi o chi cuadrada. Bien, en la parte inferior les doy un link que es una tabla. Es decir, que en esta clase, alumnos, vamos nosotros a ver o a saber cómo manejar tablas estadísticas. Cómo manejar tablas estadísticas que me van a permitir calcular ya sea la probabilidad de una determinada área o como también me van a permitir calcular sus valores críticos, digamos, es decir, según sea el problema, vamos a tener estas opciones para su cálculo. Bien, y decirles, ¿no?, que este link que les muestro es un modelo que hay de tablas de distribución de frecuencia. Hay varios modelos, ¿correcto? Varios modelos. Uno toman por ejemplo, la acumulada, ¿no es cierto? Otros toman determinada área, otros inclusive nos dan ya valores valores críticos negativos. Es decir, hay una gama de tablas y entonces ustedes van a buscar en internet con cuál tabla lo manejan mejor y con ella pueden ustedes trabajar. Yo estoy sugiriendo algunas tablas que hay. Y vamos a ver unos ejemplos cómo vamos a hacer uso cuando aplico una tabla o cuando aplico la otra tabla. Y al final el resultado va a ser el mismo. Pues bien, nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestra distribución normal, ¿correcto? En donde nos vamos a calcular áreas, ¿no es cierto? Vamos a hallar sus respectivas probabilidades. La distribución normal es una de las distribuciones más importantes, ¿correcto? Y su característica es que su campo de dispersión o variación va desde menos infinito hasta más infinito. Fue descubierta por Gauss, por eso también se le denomina a esta curva la curva de Gauss, ¿no es cierto? Y lo descubre cuando estaba estudiando la distribución de los errores en las observaciones astronómicas. Razones fundamentales de su importancia. Por un lado, dice, muchos de los fenómenos reales que suceden, alumnos, siguen este modelo de distribución normal, ¿correcto? La gran parte de los fenómenos tienen este comportamiento. ¿Por qué también es importante el uso de esta distribución? Muchos, digamos, de las distribuciones, digamos, tienden a aproximarse a una distribución normal bajo ciertas condiciones. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Hay modelos, por ejemplo, que pueden venir del caso discreto, que nosotros podemos aproximarlo a una normal. Por lo tanto, para yo poder aproximar, por ejemplo, ya sea una binomial o una de Poisson a una distribución normal, tengo que tener ciertas condiciones que me permitan hacer ese pase de un modelo a otro modelo. Ahora, la tercera razón fundamental de su importancia es de que nosotros en estadística tenemos un teorema denominado teorema central del límite o teorema del límite central, ¿no es cierto? ¿En qué consiste este teorema? Este teorema nos dice, cuando nosotros tenemos una muestra y que esa muestra es mayor o igual que 30, entonces el modelo que va a asumir el comportamiento de estos datos va a ser un modelo de distribución normal, ¿correcto? Miren, ahí tenemos las razones por las cuales es de gran importancia este modelo. Nos dice
que nosotros podemos, digamos, a este modelo, podemos aproximarlo, digamos, su valor de su variable aleatoria a una función. Es decir, si tenemos una función aleatoria, ¿no? Perdón, si tenemos una variable aleatoria, lo podemos, digamos, relacionar a una función, y esto va a depender tanto de su media como de su desviación típica. Es decir, nosotros tenemos ahí la media, ¿correcto? Y también tenemos la distribución típica, son los que nos van a permitir hacer la función de esa variable aleatoria, tomando en cuenta, queridos alumnos, de que cuando nosotros en el segundo gráfico tenemos dos distribuciones normales y tenemos que cuando la desviación, perdón, sigma, correcto, es decir, la desviación típica o estándar es grande, el dibujo nos muestra que los demás datos se van alejando del punto medio. En cambio, cuando sigma es pequeño, ¿no es cierto?, todos los datos están casi alrededor de ese promedio. He ahí su importancia dentro de la distribución normal. Entonces, el símbolo o la simbología que utilizamos cuando estamos dentro de una distribución normal es que esta variable aleatoria tiende a una normal con parámetros mu y sigma. Tiene su función de densidad, que es la que vemos ahí al frente, fórmula que ustedes ya lo han manejado, lo han conocido por otros cursos, ¿correcto? Y esta nos permite hacer su gráfica correspondiente. Ahí tenemos su curva de densidad, ¿correcto? Tenemos su curva de densidad, su parámetro mu y su desviación típica sigma. ¿Cuáles son las propiedades, por lo tanto, de una distribución normal? Esta debe ser simétrica, significa o quiere decir que la media debe ser igual que la mediana, igual que la moda. Debe ser una distribución unimodal. Los valores, dice, que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer, están alrededor de la media, ¿correcto? Y lo que hemos dicho anteriormente, cuando más nos alejamos de la media, la probabilidad de que aparezcan los valores y su frecuencia van a ser menores, ¿no es cierto? Van a descender. ¿Qué necesitamos para representar una distribución normal? Necesitamos una variable aleatoria. Necesitamos calcular la media. Necesitamos calcular la desviación típica. A veces no necesariamente calcular, también nos pueden dar la información y decidir la función que queremos representar. ¿Es una función de densidad de probabilidad o es una función de distribución? Vamos a hacer un ejemplo que hemos visto en estadística descriptiva. Vamos a suponer que queremos saber si los resultados de un examen pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal. Vamos a ver. Para ello requerimos unos datos. Ahí tenemos los resultados, ¿no es cierto?, de las notas, ¿correcto?, de un examen, de las notas de un examen, del 0 a 10, y la cantidad, ¿no?, de veces que se repite cada uno de esos valores. Bien, entonces nosotros los llevamos en forma vertical y calculamos, ¿no es cierto?, su sumatoria de la frecuencia absoluta simple, y con esos dos datos yo puedo hacer mi gráfica, ¿correcto? Puedo hacer mi gráfica, ¿correcto?, de mis frecuencias, y puedo estar viendo, alumnos, de que sí, si yo hago imaginariamente una curva, esa curva va a ser una distribución normal. Bien, entonces, pero también, alumnos, yo puedo calcular su media y yo puedo calcular su desviación típica, y ustedes lo saben calcular. Yo acá les doy los resultados, que su media va a ser a 4.8 y su desviación típica 3.09, ¿correcto? 3.09. Entonces,
o puede ser, dependiendo cómo hemos redondeado los datos, puede ir, pero alrededor de esos valores, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos ya nuestra representación gráfica de nuestra frecuencia, nosotros podemos trazar nuestra función de densidad, que en este caso es nuestra curva normal, ¿correcto? Que es nuestra curva normal. Entonces nosotros vamos ahí, entre las frecuencias y nuestra curva de densidad, vemos unos puntos. Esos puntos vienen a ser los errores. Como nosotros estamos trabajando con muestra, va a haber cierto margen de error. Entonces, ese error debe ser mínimo, ¿correcto? Ese error debe ser mínimo para nosotros aceptar como válido esa distribución normal, Distribución normal estándar. Ahora bien, cuando nosotros queremos hallar áreas que se encuentran bajo la curva normal, alumnos, ustedes por sus conocimientos de cálculo han utilizado bastante lo que es integrales. Estadística tiene un conjunto de tablas que nos permiten calcular esas probabilidades, ¿correcto? Pero que también nos van a permitir calcular, si el problema lo requiere, cuáles son los valores, el valor de nuestros valores críticos. ¿En qué consiste esta distribución normal estándar? Quiere decir que cuando nosotros tenemos nuestra información de nuestra distribución normal original, nosotros a esa información lo tenemos que convertir en una distribución estandarizada. Y hay una fórmula que lo va a hacer. Pero la característica es lo siguiente. Es decir, para usar las tablas tengo que estandarizar mi información o mis datos, y la estandarización va a ser, digamos, con esta fórmula. Z es igual a X menos mu entre sigma. Pero, ojo, donde mis parámetros mu va a valer 0 y sigma va a valer 1. Con esta condición yo puedo hacer uso de mis tablas. Si yo trabajo con mis datos originales, debo hacer uso de mis integrales. Bien, entonces tenemos ahí, es bastante práctico, utilizado por las tablas que tenemos, y entonces nosotros ahí ya lo hemos convertido a una gráfica estandarizada donde mu, que es la media, es igual a 0, ¿correcto? Y luego tenemos los valores z, digamos, tanto a la derecha como a la izquierda. Y cuando hablamos de función de distribución del modelo normal, que se representa por f mayúscula, f de x, ¿correcto? Esto nos trae a colación recordar lo hecho en estadística. Cuando nosotros hemos desarrollado en estadística nuestra tabla de distribución de frecuencia, hemos visto que este está compuesto por varios tipos de frecuencia, y una de ellas es frecuencia acumulada. Esta juega casi el mismo rol, ¿no? Entonces, la fórmula que me permite a mí calcular mi función de distribución, que es diferente a mi función de densidad, ¿correcto? Va a ser f de x es igual a la probabilidad de la variable aleatoria x cuando esta es menor o igual que x. Esta la puedo calcular a través de la integral menos infinito hasta x, función de t, diferencial de t. Y ahí les doy una tabla que puedan utilizarlo. Esta tabla es la que yo más manejo, ¿no? Esta tabla, el grupo de tablas. Vamos a hacer algunos ejemplos. Si nosotros nos dice tenemos una variable aleatoria x como una distribución normal, cuyo valor de la media poblacional es igual a 10 y cuya desviación típica o desviación estándar poblacional es igual a 1, nos piden determine la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor entre 10 y 11.50. Es decir, nos está dando, digamos, un intervalo y me piden hallar, digamos,
el área que se encuentra comprendida dentro de ese intervalo. Entonces, para ello, nosotros hemos dicho que estando así como está, no podríamos hacer uso de las tablas. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica con los datos que tenemos acá en la información, nosotros tenemos ahí nuestra gráfica, donde nos dice que nuestra media, que está acá, es 10, ¿no es cierto? Que es 10 y que mi desviación típica es 1, ¿correcto? Esto estoy representando mis datos originales, ¿correcto? Pero para yo trabajar, tengo que transformarlo ¿en qué? En una estandarizada, en una distribución normal estandarizada, utilizando la fórmula Z es igual a X menos mu dividido entre sigma. Entonces, lo único que hago es reemplazar valores, donde X es 11.50 menos 10, que es el valor de mu, entre 1, que es el valor de sigma, y me sale 1.50. Es decir, que ya lo he estandarizado mis datos y por lo tanto voy a tener la representación gráfica ahora de esa forma, ¿correcto? En donde a mí me piden calcular esta área de acá, que está de rosado. Entonces, para ello, voy a acudir a mi tabla, es uno de los modelos, este modelo donde calculan así áreas, y yo puedo trabajar con esta tabla, puedo hallar mis también cuando es acumulada, cuando solamente es de una cola, etcétera, etcétera, lo puedo trabajar, lo puedo manejar. Es solamente saberlo cómo usar esta tabla. Este es uno de los modelos. Entonces, si esta tabla me da a mí un área de 0 hasta Z, ¿no? Hasta Z, ¿no? Me da una área, entonces yo digo, como Z es 1.5, voy a mi tabla y digo 1.5, entonces su probabilidad es 0.4332. Entonces, yo digo que la probabilidad de la variable aleatoria X mayor o igual que 10, menor o igual que 11.5 va a ser igual a 0.4332, que es igual a 43.32%. Así de fácil nosotros manejamos estas tablas, ¿correcto? Para poder hallar el valor del área que se encuentra bajo la curva. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Van a disculpar, a ver, no sé, hay partes a veces que no he animado. No sé, a ver, acá no le he puesto graficar, no lo he animado. Tenemos otro problema, y de este problema vamos a derivar un montón de problemas y la ubicación de áreas en diferentes lugares. Dice, se trata de un grupo de estudiantes universitarios, tanto hombres como mujeres, que tienen una distribución aproximadamente normal, donde su media poblacional es 140 libras y tiene su desviación típica poblacional de 20 libras. ¿Correcto? Pues bien, entonces nos pide determinar, en un primer momento nos piden determinar la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso menor o igual a 150. Entonces, lo primero es que debemos graficar, ¿correcto? Graficarlo, lo que nos está diciendo el problema, tal conforme me dan sus datos, me dicen que quiero hallar la probabilidad de que el peso sea menor, ¿no es cierto?, igual a 150 libras, donde tenemos que la media original es 140 y su sigma poblacional es de 20. Hemos dicho que esto debemos estandarizarlo, aplicamos la fórmula, colocamos los valores y ahora nos vamos a la tabla. Esta es otro modelo de tabla. ¿Se dan cuenta? Otro modelo de tabla. Entonces, ¿qué hago yo? Porque me pide la acumulada, busco 0.05 en mi tabla, mi Z es 0.5, entonces su probabilidad va a ser 0.6915. Mira, 0.6915 o 69.15%. Miren, alumnos, cómo es que nosotros podemos elegir otro modelo de tabla
y podemos calcular también su probabilidad. Bien, con el mismo ejemplo, pero ya ubicada el área en otra parte. Determina la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso mayor o igual a 150. Entonces, vamos a ver, es decir, me piden, ves, acá no es cerrado, debería haber cerrado, acá me piden que la probabilidad de la variable aleatoria sea mayor o igual que 150. Bien, en el otro era ¿cuánto? Menor o igual que 150. Entonces, hacemos las gráficas, son los datos originales, me piden hallar esa área amarilla, ¿no? La represento con sus datos originales, luego estandarizamos, ¿correcto? Y miren, con mi z, si yo tomo el mismo gráfico, mi z, el 150 en z va a tomar el valor de 0.5 y del ejemplo anterior hemos hallado que su probabilidad, digamos, cuando x es menor o igual que 150 es 0.6915, entonces nosotros ahora vamos a hallar la probabilidad de z mayor o igual que 0.5, entonces calculamos y decimos que esto va a ser igual a 1 menos 0.6915, ¿correcto? Que nos da un 30.85%. Miren cómo es que nosotros calculamos el área de color amarillo siguiendo lo mismo que hemos estado desarrollando. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Determine la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso menor o igual a 115, ¿correcto? Mire, es otra ubicación. Vamos a hallar el área amarilla. Hacemos la estandarización correspondiente y me sale menos 1.25. Acudo a mi tabla, busco menos. Y mira, tengo acá también con negativos. Es decir, me dan ya todos los datos que quiero calcular, ¿no? Entonces me dan negativo, busco negativo, menos 1.225, 1.2 acá, y buscamos la probabilidad, ¿correcto?, correspondiente, y nosotros vamos a hallar de que esta es igual a 10.56, o sea, 10.56%, ¿no? Estamos haciendo uso de nuestras tablas. Bien, miren los diferentes modelos de tabla. Ahora, con el mismo ejemplo, pero nos piden que tenga un peso entre 115 y 150 libras. Tenemos ahí 115, 150 libras, lo estandarizamos, vamos a tener dos zetas, ¿correcto? Lo graficamos, lo graficamos y entonces acudimos a la tabla correspondiente cuando es 0.05, es decir, podemos utilizar esta fórmula acumulada, nos vamos desde acá hasta 0.05, ya lo hemos calculado, de 0.6915, ¿correcto? Y luego podemos calcular menos 1.25 y nos va a dar, acudimos a nuestra tabla, ¿no es cierto? Podemos acudir a la acumulada misma o acudir a la negativa que tenemos, ¿correcto? Y ubicamos ahí su probabilidad y entonces nosotros hacemos lo siguiente, que conocemos que la probabilidad desde menos infinito hasta 0.5 es 0.6915, entonces menos 1 menos 0.8944 y nos da una probabilidad de 58.59%. Es decir, aquí lo que interesa a alumnos es ver si lo restamos con 1, no lo restamos, ¿correcto?, para poder hallar esas áreas. Tenemos del mismo ejemplo otra área que queremos hallar, nos piden ahora de 150 a 160, ¿correcto?, esa área, lo estandarizamos, estamos, igual forma, miren, hasta 1, su probabilidad de 0.8413,
y hasta 0.05, perdón, hasta 0.5 es 0.6915 con la tabla de distribución normal acumulativa que estamos manejando y calculamos su probabilidad, ¿no es cierto? El todo, que es 0.8443 menos, vamos a restar 0.6915 y nos da una probabilidad de 14.98%. Bien, y continuamos desarrollando con el mismo ejemplo y nos piden determine la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso entre 115 y 130 libras. De igual forma, hacemos nuestra gráfica, definimos nuestra normal estandarizada y calculamos la probabilidad. Así de simple, calculamos su probabilidad. Y ahí está la tabla que nos ha permitido calcular esas probabilidades. No es difícil, vuelvo a repetir, alumnos, el día de hoy nosotros vamos a hacer manejo de tablas, pero estas tablas, cuando desarrollamos prueba de hipótesis, ¿correcto? Inclusive cuando hacemos estimaciones, me parece, vamos, sobre todo en prueba de hipótesis, nosotros va a ser una herramienta importante el conocer el manejo de tablas, porque nosotros tenemos que utilizarlos en ese tema, en prueba o contraste de hipótesis. Esto es lo referente a la distribución normal. Pero hay un grupo de distribuciones que se les considera también continuas, ¿correcto? Que se les conoce como teoría de muestras pequeñas, ¿correcto? Teoría de las muestras pequeñas. ¿En qué consiste? En que el número de datos es menor que 30. Cuando el dato es menor que 30 y estos datos provienen de una distribución normal, nosotros podemos hacer usos de estos otros modelos. La T de Student, la F de Fisher y la chi cuadrada. ¿Correcto? El día de hoy vamos a ver con respecto a la T de Student. Tiene mucha similitud con la distribución normal. Vuelvo a repetir, se utiliza para muestras pequeñas y las muestras pequeñas son menor que 30. Vamos a ver cómo se hace el manejo de tablas. Distribución T de Student, chi cuadrada y F de Fisher. Tenemos ahí alguna tabla que lo he puesto y lo conocemos a este grupo de modelos como teoría de las pequeñas muestras. Se le llama teoría exacta del muestreo, ya que también la podemos utilizar con otras muestras aleatorias de tamaño grande. Dice, estos modelos, ¿no es cierto?, de muestras pequeñas, cuando n menor que 30, siempre y cuando la distribución o las distribuciones de donde provienen la muestra o las muestras tengan un comportamiento normal, ¿no? Es decir, ¿por qué decimos la distribución? Porque nos referimos solamente a un conjunto, a una sola población determinada. Cuando hablamos de distribuciones, podemos tener dos o más poblaciones de las cuales queremos conocer, por ejemplo, las diferencias, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a este grupo de modelos? Lo que caracteriza es que se trabaja con grados de libertad. Y estos grados de libertad es cuando nosotros hacemos uso de las cuasi-varianzas. Y la cuasi-varianza, su fórmula, lo hemos hecho en estadística descriptiva, es, ¿no? Su varianza es la sumatoria de los datos xy menos la media aritmética, todo ello elevado al cuadrado, n menos 1. A ese n menos 1 lo consideramos como grados de libertad.
distribución T de student. Vuelvo a repetir, es un modelo, creo. Para una distribución T de student, ¿no? Mi población debe ser menor que 30 y deben derivarse de una población normal. La desviación poblacional no la puedo tener porque puedo trabajar con la desviación típica muestral. Sí debo conocer mi media poblacional, mi media muestral, saber el error que puedo cometer y cuál es la fórmula que me va a permitir calcular ese error. Repitiendo alumnos que ese error debe ser mínimo. Distribución de probabilidad T de estudio. No, pero se vuelve a repetir, se utiliza para muestras pequeñas, ¿cierto? Se puede utilizar, dice, para hacer estimaciones de parámetros de la población y a partir de los valores de los estadísticos correspondientes en las muestras, cuando se desconoce el valor de la varianza o la desviación típica o estándar. Claro, es decir, en resumen, que este modelo nos va a ayudar para hacer estimaciones y por ende calcular parámetros, y nosotros, si no tenemos nuestra varianza poblacional, podemos acudir a nuestra varianza muestral y por ende vamos a acudir a nuestra desviación estándar. Tenemos nuevamente la cuasivarianza. La T-student también, así como la normal, tiene su función de densidad, que la tenemos allí y que nos permite a nosotros, tenemos ahí sus grados de libertad, ¿no? Tenemos la función gamma de Euler, ¿correcto? Y que nosotros también debemos saber que este modelo lo propuso William Gossett, ¿no es cierto?, que utilizaba el seudónimo de Student en sus publicaciones. Bien. Entonces, ¿en qué consiste o cómo se define este modelo T de Student, ¿no? Se define a través del siguiente concepto. Nosotros tenemos las variables aleatorias, tanto de Y como Z. Z se refiere a la variable aleatoria cuando ésta asume una distribución de tipo normal, donde sus parámetros son 0 y 1, y Y, la variable aleatoria Y, representa la chi cuadrada. Ambos son independientes. Entonces, vamos a tener una variable aleatoria, tal como X es igual a Z entre la raíz cuadrada de Y entre N. Bien, es una variable T de Student con n grados de libertad. Los grados de libertad corresponden a los grados de libertad de la chi cuadrada del denominador. Tenemos su representación gráfica muy similar a lo que es la distribución normal, ¿correcto? Dice, la distribución T de Student con n grados de libertad tiene siempre como media el valor 0, sea cuales fueren los grados de libertad. Es simétrica al igual que la distribución normal. Para los valores grandes de n, la distribución T de Student se aproxima a la distribución normal. La aproximación se considera aceptable para n mayor que 30. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos, digamos, una muestra que es mayor que 30, ¿correcto?, entonces ya no acudimos a la T, sino de frente nos vamos a usar el modelo normal. Bien, ahí tenemos, digamos, representados dos tipos de modelos. El modelo normal, que está de color negro más intenso, y tenemos el modelo T de estudio. Nosotros en la otra gráfica vamos a ver que cada vez que vamos aumentando nuestros grados de libertad, vamos a irnos aproximando a la distribución normal. Pero ¿qué también vamos a observar? Como también lo estamos observando en este gráfico. Observamos que el modelo T de Student
dispersión que la distribución normal. ¿Correcto? Más dispersión que la distribución normal. Y eso lo visualizamos aquí, digamos, lo vamos a visualizar acá. Mira, vuelvo a repetir, voy aumentando mis grados de libertad y, digamos, va a tender a una distribución normal cuando mi grado de libertad es igual a infinito. Y en estas gráficas también pueden ver ustedes que la dispersión del student es mayor que la distribución normal. Dice, a medida que los grados de libertad tienden a infinito, la secuencia de la curva T se aproxima a la curva normal estándar, por lo que la curva Z recibe a veces el nombre de la curva T con grados de libertad igual a infinito. Al igual que los estadísticos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nosotros tenemos acá que también tienen sus parámetros. Uno de ellos es la esperanza matemática, que es esperanza de Tn es igual a 0, y también tenemos su parámetro que es la varianza de Tn, que es n entre n menos 2. Aplicación de la T-Student. Se utiliza cuando queremos estimar la media de una población normalmente distribuida a partir de una muestra pequeña. El tamaño de la muestra inferior a 30. A partir de 30 observaciones, la distribución T se parece mucho a la normal, ya lo hemos mencionado. No se conoce la desviación típica, pero podemos utilizar poblacional, podemos utilizar la de la muestra. Manejo de tabla. Acá vienen algunos ejemplos. Vamos a ver. Disculpen si a alguno no le da animación, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor forma. Para calcular la probabilidad con la distribución T, se pueden usar tablas que contienen algunos valores de esta distribución para diferentes grados de libertad con la siguiente definición. Este es un esquema que nos dan, que luego con la práctica lo vamos a entender mejor. Es decir, definición T alfa. T alfa es el valor de T, tal que el área a la derecha es igual a alfa y la probabilidad de T mayor o igual que el valor que va a tomar ese T va a ser igual a alfa, que viene a ser en última instancia la probabilidad. Tenemos su representación gráfica, ¿correcto? Y ahí tenemos, ¿no?, la forma como nosotros vamos a calcular en las tablas. Vamos a los ejemplos directamente. Ahí está la tabla. Miren, esta tabla es diferente a la distribución normal, pero esta creo que es igual que la chi cuadrada. Vamos a ver. En esta parte del centro, estos valores que tenemos del centro, alumnos, son los valores que va a tomar la variable aleatoria t, es decir, valores críticos. Yo los denomino valores críticos. Pero aquí, en esta columna, tenemos los grados de libertad y en la parte superior de la tabla, en las filas, tenemos las probabilidades. Nos dice, ¿no?, la tabla chi cuadrada y T-Student tienen la misma forma de tablas. Hay que ver, ¿no?, sus grados de libertad, las probabilidades correspondientes y tenemos al medio los valores críticos o los valores que va a tomar T alfa en este caso. Esto es un esquema que nos va a permitir, digamos, calcular ese valor crítico, ¿no?, ese valor crítico de nuestra T. Bien, tenemos ahí un primer ejemplo. Tenemos ahí un ratito, por favor.
nos dice, tenemos una variable x, aleatoria x, que se distribuye como una t de student con 14 grados de libertad. ¿Qué media y varianza tiene? Nos piden sus parámetros. Nosotros sabemos la fórmula, ¿correcto? Y solamente nos queda aplicar, digamos, los valores, y tenemos que mu es igual a 0 y que la varianza es igual a 1.1667. Bien. ¿Qué número deja por debajo una probabilidad de 0.9, o sea, del 90%? ¿Qué número deja por debajo una probabilidad de 0.90? Lo que me están pidiendo acá, digamos, hallar el valor crítico. Es decir, si nosotros, en esta pregunta nos están pidiendo, tengo mis grados de libertad, tengo mi alfa que es del 90%, ¿correcto? Entonces, calcúlame este valor que está en el interrogante. Calcúlame ese valor que yo lo denomino valor crítico. Así que tenemos el siguiente resultado. Para ello, acudo a mi tabla de TDStudent, ¿correcto? Me ubico en mis grados de libertad, que es 14, y luego busco la probabilidad, que es del 90%, y ahí calculo mi valor crítico, que es 1.345. ¿Correcto? Ahí está. 1.345. En este caso me piden hallar estos valores críticos, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? Si lo grafico, ahí tenemos mi valor crítico, con una probabilidad del 90%. A ver. Entonces, el valor 1.345 deja por debajo de sí una probabilidad de 90%. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué número deja por debajo una probabilidad de 0.05? Estamos tomando el mismo ejemplo, creo, con grado de libertad 14, ¿correcto? Tomando el mismo ejemplo anterior, entonces miren, nosotros hacemos su representación gráfica, pero nos piden, ¿no es cierto?, que el número deja por debajo una probabilidad de 0.05. Se refiere a esta probabilidad, a menos A, ¿correcto? Menos A. Pero nosotros por simetría podemos, digamos, llevar esta información que está al lado izquierdo al lado derecho, por simetría, para poder hacer uso de la tabla que te estamos manejando. Correcto. Entonces, yo lo que voy a hacer, digo, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que menos A y esta es igual a 0.025 es igual a decir que la probabilidad de esa variable sea mayor que A, toma valor positivo, es igual a 0.05. Por lo tanto, tengo mi T con 14 grados de libertad y mi nivel de confianza va a ser 0.95. Es decir, si esta área vale 0.05, entonces yo digo 1, que es el área total de mi curva, menos 0.05, me va a dar 0.95. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en mis grados de libertad, que son 14, y busco mi probabilidad, que es de 0.95, y me da un resultado de 1.761. Ojo, pero a mí me piden el valor negativo. Por lo tanto, mi respuesta correcta es la siguiente. Menos 1.761. ¿Correcto? Este valor que he calculado haciendo el traspase del lado izquierdo al derecho es positivo 1.761 que he calculado en mi tabla. Pero a mí me piden, digamos, el lado izquierdo, por lo tanto no olvidar que debo poner menos 1.761. Y así nosotros podemos calcular, digamos, el valor crítico de esa información.
Entonces, el valor menos 1.761 deja por debajo de sí una probabilidad de 0.05. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X tome valores menores de 2? Esto es interesante, menores de 2. Entonces, si sabemos que nuestro grados de libertad es 14, porque estamos manejando el mismo ejemplo, entonces yo digo, allá me voy a 14 y busco el 2, pero no lo encuentro, el 2. Pero ese 2 aproximadamente podría ser 2.145. Por lo tanto, diría yo, ¿cuál es la probabilidad? Ahora me piden probabilidad, ¿eh? Ahora no me piden valor crítico, ahora me piden probabilidad. Entonces yo diría, ya 14, bueno, el que más se aproxima es el 2.145, por lo tanto su probabilidad es 0.975 aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, nosotros hacemos eso, ¿no? En forma aproximada, nos ubicamos en 14, lo que les he dicho, entonces aproximadamente su valor es 0.975. Bien, entonces el alumno puede así calcular su probabilidad, pero como estoy en el área de matemáticas, voy a ser un futuro ingeniero civil y las matemáticas es la que yo mejor manejo, entonces puede haber alguna forma que yo puedo hallar, digamos, un valor más aproximado a esa variable que asume un valor menor que 2. Entonces es ahí donde aparece lo que ustedes conocen como interpolación lineal. A través de la interpolación lineal, ustedes pueden calcular el valor correspondiente a esa probabilidad de esa variable que estamos estudiando. Bien, pasemos a otro ejemplo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X tome valores menores de menos 0.67? Ya hemos desarrollado una pregunta similar por simetría, etcétera, etcétera. Lo hacemos y calculamos su probabilidad. Este lo hemos hecho ya un ejemplo anterior. Vamos a ver otros ejemplos. A ver, alumnos, ¿podríamos descansar 10 minutos, correcto? Para continuar. Hola. Está bien, profesora. Ya, por favor, porque la verdad estoy desde las 9:40 sin parar. Ya, 10 minutos y estamos ingresando nuevamente. Gracias.
Hola, ¿se le cayó el internet a la profesora? ¿O alguien le escucha? No, dio 10 minutos de descanso. Ah, ya, ok.
Alumnos, buenas. Hola. Sí, profesora. Muy bien. ¿Se ve el PPT? Sí, profesora, sí. Ya, muy bien. A ver, continuamos entonces. Bien. Tenemos ahí otro ejemplo donde los grados de libertad es igual a 14 y nos dicen que deja un área de 0.025 a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, a la derecha va a ser 0.975, ¿correcto? Porque sabemos que el área es igual a 1. Entonces, este de acá, que va a ser un nivel de confianza, va a ser 0.0975. Muy bien. Entonces, lo que a mí me van a dar, digamos, que calcule mi valor crítico, y esta la vamos, sabiendo que nuestro grado de libertad es 14 y que nuestra alfa es igual a 0.025, buscamos en la tabla, este es otro modelo de tabla de TDStudent, ¿correcto? Y entonces calculamos, nos ubicamos en 14 grados y buscamos su probabilidad y nos da el valor crítico 2.1448. 2. Menos porque estamos en el lado izquierdo, menos 2.145, redondeando, ¿no? Es decir, de otra forma, digamos, utilizamos otro modelo de tabla y calculamos su valor crítico en este caso. Acá es un ejemplo un poco más meticuloso, vamos a decirlo así, en donde nos dan una muestra de tamaño 15, ¿correcto? Y nos piden encontrar K, y esta K se encuentra comprendido entre T mayor que K y T menor que menos 1.761, cuya probabilidad de este intervalo es 0.045. Bien, entonces hacemos la gráfica tal conforme nos dice los datos, ubicamos los puntos, K, tenemos T igual a 1 menos 1.765 y que la probabilidad de esa área achurada es 0.045. Entonces yo puedo utilizar por simetría, digamos, este modelo en donde, digamos, llevo a este lado, donde alfa no, alfa es todo esto, ¿ya? Alfa, esto es toda el área blanca, toda el área es blanca, ubicamos nuestra T, que ahora va a ser positivo, 1.761, y K está ubicado al otro lado, ¿correcto? Bien. Entonces, lo que nosotros conocemos, cuál es el valor de esta parte blanca, que es 0.045, ¿no es cierto? Pero nosotros no conocemos cuánto vale toda esa área blanca. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿cómo conocer cuánto es el valor? Vamos a ubicarnos en la primera gráfica. ¿Cuál es la probabilidad, vamos a decir así, de toda esta área, de la achurada y de la parte en blanco? ¿Cuál es, digamos, su probabilidad? Entonces, para poder calcularlo, nosotros hacemos uso de la tabla, ¿correcto? Primero hallamos los grados de libertad. En este caso nos dan que el tamaño de la muestra es 15. Para hallar mi grado de libertad, resto n menos 1, me va a dar 14, ¿correcto? Entonces, ahora sí, teniendo mis grados de libertad, ¿correcto? Y queriendo hallar su probabilidad, hacemos uso de la tabla. Como es 14 grados de libertad, me ubico en 14, ¿correcto? Y hallo, digamos, la probabilidad, perdón, el valor crítico, que va a ser 1.761, mire, 14 grados, 1.761, por lo tanto su probabilidad va a ser 0.05. Es decir, toda esta área, la achurada y la de blanco, su probabilidad es 0.05. Por lo tanto, ¿cuánto vale
solamente la parte blanca. La parte blanca va a valer, ¿no es cierto? Sabiendo que todo el área es 0.05, la parte blanca va a valer 0.05 menos 0.045 nos va a dar una probabilidad de 0.005. Bien, entonces ahora vamos a calcular allá nuestra tabla, pero nos ubicamos 14 grados de libertad, ¿correcto? Pero ahora nuestra probabilidad es de 0.005 y el valor crítico que me dan a mí es de 2.977. Miren, el valor crítico, cuando yo hago uso de esta gráfica, de la segunda gráfica, mi probabilidad es de 2.977, pero como estamos hallando K que se encuentra al lado izquierdo, le ponemos el signo negativo. Por ende, que la probabilidad de T mayor que menos 2.977 y menor que menos 1.761 va a ser igual a 0.045. Lo que a nosotros nos pedían es identificar nuestro valor crítico de K. Y lo hemos hallado haciendo uso de las tablas correspondientes. A ver, acá no he achurado bien. Vamos a ver, tenemos otro ejemplo. Si X distribuida con T de Student con 10 grados de libertad, encontrar el valor crítico. Tenemos de estos tres ejemplos. Entonces graficamos el primer ejemplo, ¿correcto? Nos piden que este valor crítico sea menor a X, ¿no es cierto? Menor a X. Entonces, nosotros tenemos esta forma como simbolizarlo. Y entonces la probabilidad de T con, en este caso, 10 grados de libertad, ¿no es cierto?, menor que X va a ser igual a 0.95. Acudimos a nuestra tabla, nos ubicamos en 10 grados de libertad, ¿no es cierto?, 10 grados de libertad, y nos vamos a la probabilidad, que es 0.95, y nos da que el valor crítico de X va a ser 1.8125. Bien, ahora ahí está el resultado. En el caso B, que nos piden mayor, ¿correcto?, por encima de X, de igual forma, nosotros tenemos que va a ser su probabilidad igual a 0.05, tenemos ahí en función a T, y podemos hallar, usando la otra tabla, miren la otra tabla, y nos ubicamos en los grados de libertad, que es 10, con una probabilidad de 0.05, y nos da 1.825, ¿no? Usando la tabla. Ahora, ¿puedo usar esta tabla? También podemos usar esta tabla. En ese caso, nosotros tendríamos que sería 1 menos 0.05, este es igual a 0.95, ¿correcto? Nosotros podemos hacer uso y por lo tanto X va a valer igual a 1.825. Es decir, puede usar cualquiera de las tablas. Ojo, que hay otros modelos, ¿eh? Hay un modelo más, me parece. Para la parte C, igualito, trabajamos, ¿no es cierto? Muy similar, vamos a tabla, ¿correcto? Y calculamos también que X es igual a 1.825. Manejo de tablas, solamente manejo de tablas. Bien, ahora, si la muestra es de 15 unidades, calcular X en probabilidad de X menor que X. X es igual a 0.95. Bien, hacemos la gráfica, ¿correcto? Tenemos menor a 0, hacemos en función de T, ¿correcto? Y nosotros calculamos su probabilidad haciendo uso de las tablas, ¿no? Igual que las anteriores. Y ahí está su resultado. Pero ahora viene un caso especial, lo que les estaba mencionando anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de T12 menor o igual que 1.4?
Correcto. Si nosotros vemos que su grado de libertad es 12 y el valor crítico es 1.4. Entonces, si nos ubicamos en grados de libertad que es 12 y queremos hallar 1.4 en esa fila, nosotros no vamos a hallar ese valor, pero vamos a encontrar dos valores, digamos, uno que está hacia abajo y otro que está hacia arriba, y en medio de ellas está 1.4. Es decir, digamos que el valor crítico 1.3562 tiene una probabilidad de 0.90 y el valor crítico 1.7823 tiene una probabilidad de 0.95. Quiere decir que entre esas dos probabilidades debe encontrarse 1.4. Es aquí donde hacemos uso de la interpolación lineal, como de la siguiente forma. Entonces, nosotros hacemos nuestra gráfica correspondiente y entonces no conocemos la probabilidad de 1.4, ¿correcto? Entonces buscamos de las que se encuentran comprendidos dentro de ella y ubicamos sus respectivas probabilidades. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la interpolación lineal. ¿En qué consiste la interpolación lineal? Es una fórmula. Ahí tienen la fórmula, ¿correcto? ¿Y qué significa cada una de esas variables? Miren, x, esta x, viene a ser el valor crítico que nos están pidiendo, o sea, 1.4, de los datos que sacamos. X viene a ser el valor crítico que nos están pidiendo, 1.4, menos. ¿Qué es x1? El x1 es el valor crítico menor de lo que está comprendido en 1.4. Es decir, x1, valor crítico menor, es decir, 1.3562. Dividido entre, ¿qué es x2? x2 va a ser el valor crítico del, digamos, del mayor, valor crítico mayor, que es 1.7823 menos el valor crítico menor, que es 1.3562, multiplicado por y sub 2. ¿Qué es y sub 2? La probabilidad del valor crítico mayor, o sea, 0.95 menos la probabilidad del valor crítico menor, que es 0.90, al cual le vamos a sumar más 0.90. ¿Correcto? Entonces, si nosotros ponemos los datos, tenemos ahí lo que nos piden, lo que nos solicitan, 1.4 menos el valor crítico menor, ¿correcto? Que es 1.3562, entre el valor crítico mayor menos el valor crítico menor, que donde está comprendido la probabilidad que nos solicitan, por la probabilidad del valor crítico mayor menos la probabilidad del valor crítico menor más 0.90. Por lo tanto, la probabilidad va a ser de 0.9051 aproximadamente. De esa forma, nosotros no vaya a ser que por ahí me haya equivocado o multiplicar o sumar, pero eso es la forma como se resuelve por interpolación lineal. Bien. Tenemos otro ejemplo. Calcular el valor T de la distribución T de estudio dado un nivel de confianza y un tamaño de muestra de 20 unidades. Considerar el problema como un caso de dos colas. Es decir, ahora tenemos nosotros una T con dos colas, ¿correcto? Bien. Nos dicen encontrar el valor T si la confianza es de 95%. Quiere decir que el nivel de confianza, el nivel de confianza se encuentra
el nivel de confianza se encuentra dentro de esta área, ¿no es cierto? Que va a ser 0.95. Si yo sé que esto vale 0.95, entonces el resto va a valer 0.05. Pero como son dos colas, yo lo voy a dividir entre dos y voy a tener que la probabilidad de una de las áreas de la izquierda va a ser 0.025 y de la otra va a ser 0.025. Dicho esto, nosotros vamos a ver, lo explico acá para que lo entiendan, ¿no es cierto? Alfa asumimos y va a ser que 0.025 y mis grados de libertad. Como n vale 20, entonces 20 menos 1 van a ser 19. Lo único que hacemos es acudir a nuestra tabla, nos ubicamos en nuestro grado de libertad que es 19 y calculamos su probabilidad que es 0.025 y encontramos que el valor crítico es de 2.0930. Valor crítico, como son de dos colas, va a ser positivo y negativo, ¿no es cierto? X igual a 2.0930 y menos X es igual a menos 2.093. Es decir, que nosotros estamos calculando nuestra probabilidad de usando el modelo T de estudio. Y ahí tenemos también otro ejemplo, ¿correcto? De la misma forma que hemos desarrollado la anterior, ahí les explico y ahí tenemos los resultados. Muy bien, queridos alumnos, hemos llegado hasta allí, ¿correcto? Vamos a cerrar las clases la próxima semana. Estamos desarrollando ya lo que es completar los dos modelos que nos faltan y luego entrar a distribución muestral. Muy bien, alumnos, hasta la próxima semana, Dios mediante.